Tras ser elegido como sumo pontífice, León XIV hizo algo sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica. Sus decisiones están provocando una transformación que resuena desde el corazón del Vaticano hasta los rincones más olvidados del mundo. Sus acciones están desafiando normas que durante siglos parecían inamovibles. Queridos hermanos y hermanas, lo que compartiré hoy con ustedes no es simplemente una lista de reformas internas, es el reflejo de un alma formada por la experiencia de los más necesitados, de una vida tocada por la humildad de los sencillos, que ahora se atreve a renovar una de las instituciones más antiguas de la humanidad. Y si estás viendo este video ahora, entiende que no es por casualidad. El Espíritu Santo ha querido reunirnos en este instante, porque quizás este mensaje contiene algo que tu interior necesitaba escuchar. La primera decisión del Papa León XIV tomó a muchos por sorpresa. Decretó que todos los obispos del planeta deben participar descalzos en al menos una procesión pública al año. No dentro de las iglesias, ni protegidos entre muros sagrados, sino en la vía pública, donde la gente los vea, donde el pavimento quema, donde la vida real se hace presente sin filtros. Para él, este gesto es una forma concreta de recordar que los pastores deben mantenerse en humildad, con los pies en la tierra, al lado del pueblo, conectados con el sufrimiento que tantos enfrentan a diario. Si Cristo llevó su cruz descalzo, dijo, nosotros podemos cargar la nuestra sin calzado. Muchos prelados no supieron cómo reaccionar. Algunos se sintieron desconcertados, otros incómodos. Pero el Papa no vaciló. Sabía con exactitud de dónde venía esa convicción. No surgió en una oficina del Vaticano, sino de una vivencia grabada en lo más hondo de su ser. Fue hace casi 40 años, en una aldea remota entre montañas peruanas. Era el 2 de julio de 1987. Entonces, él no era papa, ni obispo, ni cardenal. Era simplemente el padre Roberto, un joven misionero entregado a su comunidad. Esa tarde, un niño corrió hacia llorando. Su hermana estaba gravemente enferma y el sacerdote local había partido. El padre Roberto no dudó. Lo siguió de inmediato. El camino era difícil. Piedras, espinas, calor abrasador. El niño iba descalzo. Nadie en ese lugar tenía zapatos. Entonces, el sacerdote se quitó los suyos y caminó igual que ellos. 2 kilómetros sobre tierra hirviente, con los pies golpeados y sudor cubriéndole el rostro. Sus pies se abrieron, sus piernas ardían, pero al llegar fue recibido como un igual. Una mujer se acercó, besó su mano con ternura y le dijo, «El Señor vino como nosotros. Ahora sí creemos en Él». Ese instante, en medio del polvo y el sufrimiento, encendió una llama en su interior que nunca más se apagó. Desde ese día, el padre Roberto jamás volvió a usar zapatos y quienes lo rodeaban tampoco los tenían. Comprendió que guiar no es mirar desde arriba, sino caminar al lado. Y hoy, como León XIV, desea que los obispos aprendan esa misma verdad. Quien desea liderar al pueblo, primero debe saber caminar con él. La segunda transformación fue más simbólica, pero igual de impactante. El Papa autorizó que una porción de los jardines del Vaticano sea usada por las noches como refugio temporal para personas sin hogar. No es un albergue abierto a cualquiera. Es un espacio cuidadosamente coordinado, donde un grupo reducido de personas ya conocidas por la Iglesia recibe cada noche alimento caliente, cobijo limpio y un sitio seguro donde dormir entre los árboles. Sin cámaras, sin titulares, sin espectáculo. Solo misericordia verdadera. Cuando le preguntaron por qué lo hacía, su respuesta fue sencilla. Si el Edén fue creado para compartirse, este jardín también debe serlo. Algunos funcionarios del Vaticano no entendieron. Uno incluso preguntó, ¿no afectará esto la imagen de nuestros jardines? A lo que el Papa contestó sin dudar, la única imagen que me importa es la de Cristo. Y él no tenía donde recostar su cabeza. Esta actitud no es nueva. Tiene raíces en un invierno de 1979. En ese entonces, Roberto era aún estudiante en Chicago, colaborando en una parroquia que daba comida los miércoles por la noche. Una vez, al cerrar las puertas, vio a una anciana en las escaleras del templo, temblando, cubierto solo con un diario. Roberto se sentó a su lado. No intercambiaron palabras. Pero al levantarse, el hombre murmuró, «Gracias por verme». Esa frase se le quedó grabada, y ahora, como Papa, busca asegurar que otros también sean vistos, aunque sea en un rincón oscuro entre árboles santos. La tercera reforma fue aún más silenciosa. El Papa comenzó a minimizar el uso de vestimentas litúrgicas excesivamente adornadas en celebraciones ordinarias.
Conserva los ornamentos tradicionales cuando la solemnidad lo exige, pero fuera de esas ocasiones opta por atuendos sencillos. Túnicas blancas, cruces pequeñas, menos brillo. Incluso pidió a los fotógrafos no enfocarse en los detalles de sus vestiduras. Una mañana, tras una misa importante en la que usó una prenda modesta, un periodista le preguntó por qué no lucía los trajes papales tradicionales. Con una sonrisa tranquila, respondió: «La gente necesita verdad, no telas». No hubo escándalo, pero en los pasillos del Vaticano algunos se sintieron confundidos. Otros dijeron que había algo fresco en esa decisión, como si la Iglesia, por fin, volviera a respirar. Para quienes lo conocen, esa sencillez no sorprende. En 1981, al tomar votos como agustino, Roberto se comprometió a vivir con austeridad, alejándose de cualquier forma de ostentación. Prefería servir mesas que ocupar sitios de honor. Usaba la misma túnica negra cada día. Incluso ya como obispo, nunca lució joyas ni trajes lujosos. Durante una visita a una parroquia rural en Perú, una niña miró sus zapatos desgastados y dijo: «Usted se viste como mi papá. Debe querer a la gente como él». Nunca olvidó esa frase. Hasta hoy, como pontífice, mantiene esa convicción. Si deseas que la gente vea tu alma, no la escondas tras el brillo del oro. La cuarta reforma impulsada por él también fue callada, pero poderosa. El Papa León XIV empezó a introducir un lenguaje más inclusivo en las oraciones y textos litúrgicos. No reescribió la misa. El contenido esencial permanece. Pero se han hecho ajustes, palabras que acogen, que abarcan, que suman. Donde antes decía solo hermanos, ahora se lee hermanos y hermanas. En algunas lecturas, se emplean términos más neutros para referirse al pueblo creyente. Cuando le preguntaron por qué, su respuesta fue clara: Dios le habla a cada corazón. Nuestro lenguaje no debe ser un muro que impida oír su voz. Algunos líderes eclesiásticos se mostraron escépticos. Otros creyeron que era un paso demasiado progresista. Pero muchos comprendieron, en silencio, lo que él también entendió: que hay palabras que hieren y otras que sanan. Una vez más, todo viene del pasado. Entre los años 1985 y 1994, el entonces sacerdote Roberto ejerció su misión en diversas comunidades rurales del interior del Perú. Eran lugares marcados por una enorme riqueza cultural, donde se hablaban múltiples lenguas, se compartían tradiciones distintas y se respiraban historias profundas. Fue allí donde comprendió una lección crucial: si no se habla desde el corazón, nadie escucha verdaderamente. Y también descubrió que una palabra mal pronunciada, una expresión fuera de lugar, puede cerrar puertas que ni la oración más ferviente lograría volver a abrir fácilmente. En aquellas tierras andinas, conoció comunidades enteras que nunca se sintieron convocadas por la Iglesia. Familias que, por su apariencia, por cómo vestían o por el modo en que vivían, se sentían excluidas. Una vez, en una conversación con una catequista local, el padre Roberto expresó con firmeza: si el Evangelio excluye a alguien, es que lo estamos transmitiendo mal. Tiempo después, al terminar una misa celebrada a la sombra de un árbol, una mujer anciana se le acercó con lágrimas en los ojos y le susurró: «Hoy, por primera vez, me sentí parte de la oración, gracias». Ese momento dejó una huella imborrable en su alma. Hoy, ya como Papa León XIV, él carga la convicción de que las palabras tienen poder, y que a veces, simplemente decirle a alguien que pertenece, ya empieza a hacer que eso se vuelva realidad. La quinta gran transformación que promovió fue una propuesta valiente y profética: el Proyecto Vaticano Verde. La meta es concreta y ambiciosa: lograr que la Ciudad del Vaticano sea completamente neutra en emisiones de carbono para el año 2030. Entre las acciones previstas están la expansión de fuentes solares, la reducción drástica de residuos, la plantación de árboles, la eliminación del uso de plásticos y una fuerte disminución de la contaminación dentro del Estado Vaticano. Es un cambio significativo, sí, pero que el Papa considera urgente. En un mensaje pronunciado el 20 de mayo de 2025, declaró con convicción: no podemos hablar del alma y descuidar la casa que la sostiene. La tierra es un don divino y merece nuestro cuidado. Para algunos, el plan parecía excesivo. Otros, sin embargo, lo aplaudieron con entusiasmo. El Papa fue categórico: cuidar la creación no es solo ciencia, es también un acto de fe. Y, como tantas otras decisiones, esta también tiene su raíz en el pasado. En 1992, mientras visitaba una comunidad al borde de la Amazonía, el padre Roberto encontró un lugar desolado.
Donde antes había selva viva, ahora solo quedaban restos, árboles talados, el aire impregnado de humo, niños con tos por las quemas, un río que alguna vez fue cristalino, ahora lleno de residuos. Una niña se le acercó y le dijo: «Ya no podemos rezar bajo los árboles, todos se fueron». Esa frase se quedó con él para siempre. Ahora, como sucesor de Pedro, entiende que proteger el medio ambiente es parte esencial de la misión cristiana, porque honrar al Creador también implica honrar su obra. Como él mismo expresó, no hay santidad en los vitrales y el cielo que los cubre se está muriendo. La sexta reforma que impulsó fue una de las más audaces, la descentralización de la toma de decisiones dentro de la Iglesia. En lugar de exigir que toda determinación pase por Roma, comenzó a otorgar mayor autonomía a las diócesis locales en distintas partes del mundo. Ahora, aspectos como la lengua litúrgica, ciertas expresiones culturales y diversas necesidades pastorales pueden ser resueltas directamente por los obispos de cada región. La idea es sencilla y profunda a la vez: que cada comunidad eclesial pueda atender a su gente con comprensión, sabiendo leer sus heridas, sus costumbres y su manera de creer. En una reunión reservada con líderes de la Iglesia, el Papa fue muy claro: no se puede pastorear una aldea desde lo alto de un balcón en Roma. Hay que estar lo bastante cerca como para oír su voz. Algunos temieron que esto trajera desorden o pérdida de unidad. Otros, que la Iglesia se dispersara. Pero él recordó con firmeza: la Iglesia de los primeros tiempos no creció por control, sino por confianza. Y esa confianza la aprendió, precisamente, entre los pobres. En 1988, el padre Roberto fue destinado a una comunidad remota en las montañas del Perú. No había teléfono, ni electricidad, ni forma de comunicarse con rapidez con la diócesis. Todo lo gestionaba la comunidad misma: los cantos, la catequesis, los bautismos, incluso los funerales. Al principio, todo le pareció improvisado, pero con el tiempo descubrió una belleza única. Nadie esperaba órdenes. Todos actuaban con amor. Un día, preguntó a un anciano por qué nunca pedían ayuda a Lima. El hombre le sonrió y dijo: «Porque Dios ya vive aquí. Solo lo escuchamos». Esa respuesta lo marcó profundamente. Hoy, como pontífice, promueve una iglesia que escuche más, porque un verdadero pastor no gobierna desde arriba, camina junto a su pueblo. La séptima reforma fue una respuesta a los desafíos del presente. Estableció nuevos consejos en distintos puntos del planeta para el diálogo interreligioso. Estos espacios reúnen a sacerdotes, teólogos y laicos católicos con líderes del Islam, el judaísmo, el budismo y otras confesiones. Pero no se trata de debates ni controversias. El propósito es tender puentes, comprender, colaborar en favor de la paz y servir juntos a quienes sufren. Durante una conferencia el 22 de mayo, el Papa dijo con serenidad: «Dios no le teme al diálogo. El amor no se encierra, se acerca, escucha y transforma». Esa visión también nació de su vivencia. Durante sus años de formación, convivió con comunidades de distintas religiones que trabajaban unidas para ayudar a los pobres. Fue allí donde comprendió que el amor a Dios puede expresarse de muchas maneras y que a veces uno encuentra al mismo Cristo en los lugares más inesperados. La octava gran reforma fue instaurar una política sin precedentes de transparencia económica en el Vaticano. Ordenó que las finanzas fueran auditadas de manera regular por profesionales independientes y que los principales informes fueran publicados anualmente, accesibles para todos. Su objetivo: recuperar la confianza, tanto dentro como fuera de la Iglesia. En una entrevista el 24 de mayo, dijo con contundencia: «Si pedimos a los fieles que ofrenden con el corazón, debemos administrar con las manos limpias». Aunque algunos acostumbrados a la discreción vaticana se sintieron incómodos, muchos otros lo vivieron como un respiro, como si por fin se hubieran corrido las pesadas cortinas que cubrían las ventanas. Y de nuevo, todo tiene una raíz. En los años 90, mientras servía en zonas humildes de Chicago, el padre Roberto conoció a una anciana que donaba parte de su escasa jubilación. Le dijo una vez: «Doy porque confío, pero cuídalo bien. Es todo lo que tengo». Esa frase lo impactó. Entendió el valor espiritual de cada centavo ofrecido con fe. Y ahora, como pastor universal, sabe que la credibilidad no se construye solo en los sermones, sino en la manera en que se cuidan los bienes de todos. Por eso, decidió abrir las cuentas, porque quien vive en la verdad no necesita ocultarse. La novena reforma fue dar un espacio real a los jóvenes. Instauró consejos juveniles en cada continente, formados por jóvenes elegidos desde sus parroquias, universidades y movimientos locales.
Nada de reuniones formales a puerta cerrada. Son encuentros vivos, con preguntas reales, fe auténtica y deseo de ser escuchados. Los temas van desde la vocación y la sexualidad hasta las redes sociales y el papel del joven en la iglesia. Las conclusiones llegan directamente al Papa, sin filtros ni intermediarios. En una audiencia de mayo de 2025, León XIV explicó con claridad por qué era necesario. Una iglesia que habla y no escucha, está sola. Los jóvenes no son el mañana, son el hoy. Algunos consideraron arriesgado darles tanto espacio. Otros temieron abrir debates sobre temas delicados. Pero él fue firme. Sabe que en el diálogo nace la confianza. Y nuevamente, hay una historia detrás. En los 2000, cuando aún era don Roberto, organizaba encuentros con jóvenes en varias ciudades latinoamericanas. No hablaba mucho, escuchaba. Una vez, una chica llorando le dijo, hablan sobre nosotros, pero nunca con nosotros. Esa frase lo acompañó durante años. Hoy, la convirtió en camino, porque donde hay escucha verdadera, nace comunión. Y una iglesia que escucha a sus jóvenes, escucha al mismo Espíritu que habla por medio de ellos. Y finalmente, la 10ª reforma, la creación de un día universal de oración por la sanación de las heridas dentro de la iglesia. Se celebra cada cuarto domingo de Cuaresma. No es un día de fiesta, sino de silencio, oración y recogimiento. Un día para reconocer errores, pedir perdón y acercarse a quienes fueron heridos por quienes debían proteger. Cada diócesis del mundo está obligada a realizar al menos una celebración especial ese día. Porque solo enfrentando el dolor con humildad, la Iglesia podrá ser instrumento de sanación. Durante el anuncio oficial, el Papa habló con una voz serena pero firme. El cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, no puede avanzar mientras lleve heridas abiertas que se rehúsa a sanar. El perdón sin atención es una ofensa. La curación sin verdad es apenas una ilusión. Hubo quienes lo consideraron un gesto lleno de valentía, otros lo interpretaron como una muestra de profundo dolor. Pero todos entendieron lo mismo. Este Papa anhela una iglesia que reconozca su historia, que abrace con honestidad el presente y que se purifique con esperanza de cara al porvenir. ¿Y por qué este anhelo tan intenso? Porque en 2004, al visitar un monasterio donde jóvenes habían sido víctimas de abuso espiritual, el entonces padre Roberto no dio discursos, ni permitió cámaras. Solo se arrodilló frente al altar, con el corazón roto. Aquel día escribió en su diario: sanar es la misión más urgente de todas y también la más ardua. Hoy, ya como pontífice, transforma aquella rodilla en el suelo en acciones reales y valientes. Estas han sido las 10 primeras reformas impulsadas por el Papa León XIV, no señales de comodidad, sino de renovación profunda, no gestos para las apariencias, sino para la transformación interior. Porque él está convencido de que la verdadera reforma de la Iglesia no comienza en las estructuras, sino en el alma. Cuando le preguntaron por qué llevar a cabo tantos cambios tan pronto, respondió con la serenidad de quien escucha a Dios: nunca es tarde para que Dios empiece de nuevo. Ese pequeño gesto, una mano que consuela, una palabra dicha con ternura, fue lo que forjó el alma de quien más tarde sería llamado León XIV. Y ahora, como sucesor de Pedro, su deseo más hondo es que el mundo entero respire otra vez ese mismo aire, el aire de la misericordia. Porque para él, la Iglesia no es un tribunal que condena, es un hospital que acoge. Y la confesión no es un juicio, es un abrazo. Estas fueron las 10 reformas iniciales del Papa León XIV. Pero más importante aún que cada reforma en particular es lo que en conjunto revelan: el retrato de un pastor que camina con los pobres, que presta atención a los jóvenes, que honra la tierra, que cuida de los heridos y que desea con todo su ser una iglesia con los pies firmes en la tierra pero con el alma levantada hacia el cielo. Si estas palabras tocaron algo dentro de ti, déjalo en los comentarios escribiendo: yo creo en la iglesia viva. Tu testimonio puede ser el impulso que otro necesita para recuperar su fe. Y si crees que estas reformas merecen ser escuchadas por más personas, comparte este video. Mándaselo a alguien que haya perdido la esperanza o que esté buscando un nuevo comienzo. Deja tu like, suscríbete al canal. Aquí, cada video se crea con reverencia, con sinceridad, con el deseo profundo de acercarte a las palabras y acciones que encienden de nuevo la llama del alma. El Papa León XIV nos invita a que nuestra fe renazca y que cada una de estas reformas eche raíces también en tu interior. Porque, como dijo él mismo, cuando te arrodillas en el confesionario no es señal de derrota, es señal de esperanza. Las reformas que ha iniciado no son simples gestos administrativos, son destellos de un alma que ha caminado junto a los que sufren
que ha llorado con los marginados, que ha elegido permanecer fiel en la humildad de Cristo. Ahora, como sucesor de Pedro, siembra semillas que pueden transformar la Iglesia no por el poder de grandes discursos, sino por el peso silencioso de los gestos que tocan lo más hondo e invisible. Si este testimonio llegó a ti, escribe en los comentarios: yo creo en la renovación de la Iglesia. Tal vez tu mensaje sea esa pequeña luz que otro corazón lleva tiempo esperando. Camina descalzo, con el alma liviana y el corazón lleno de fe. Papa León XIV.